Bueno, soy Valentina Kalinger y los invito a cómo atravesar un bosque. Bueno, un poco como veníamos charlando, esa sensación aparece de estos dos momentos que para mí tiene el acto fotográfico, que uno tiene que ver con estar atravesando la vida y que se me vayan apareciendo imágenes y yo capturarlas sin una expectativa, sin un sentido de antemano. Digo, como veo un rayo de luz que me gustó, lo capturo, veo un paisaje que me gustó, lo capturo, un clima especial, lo capturo. Entonces, estar atrapada entre dos mundos, para mí un poco es ese primer acto, y después lo que pasa cuando las imágenes me revelan algo en la mesa que ya no tiene que ver con esa intención con la que yo la capturé, sino que empiezan a haber otros juegos, otros diálogos, y ahí para mí es donde aparece la ficción. Y esa ficción también está atravesada por mi mundo interno, que digo, tiene que ver con el terror, con las cosas que leo, con las películas que miro, con lo que consumo, digo, la música. Entonces creo que ahí es donde empieza a operar como esa ficción y esa fantasía. Creo que hay un hecho fundacional para responder esa pregunta en mi experiencia como fotógrafa, que es cuando tenía 15 años. Yo no quería nada, o sea, no quería fiesta, no quería viajes, no quería nada. Y mis viejos me regalaron un viaje a Disney, y con ese viaje una cámara digital, que fue mi primera cámara personal, que no era de la familia, era mía. Yo en ese momento estaba muy obsesionada con Nan Goldin. Yo tenía 15 años. Nan Goldin es una fotógrafa estadounidense y con un trabajo en particular que se llama La balada de la dependencia sexual. Y lo que me encantaba de ese trabajo era con la intensidad que ella capturaba su vida. Y cuando me voy a este viaje con esa cámara y empiezo a registrar todo lo que estaba pasando, un poco desde ese lugar y de eso que yo estaba viendo, vuelvo de ese viaje, siento a mi familia a que vean esas fotos y nadie entendía nada, porque todas las imágenes que traía, había una o dos que daban ¿cómo se dice? La certeza de que yo había estado en Disney, pero todas las demás eran imágenes desenfocadas, de noche, fuera de foco, dos personas besándose, como cosas muy raras. Y creo que ese hecho de usar la cámara de esa forma, registrando desconocidos y que no me veían porque eran, o sea, yo escondía la cámara o sacaba desde acá, desde tipo acá y no desde acá, lo tomo como un hecho de, yo con esto puedo mostrar algo que está pasando en mi cabeza o que me está llamando la atención, nadie se entera, y a la vez puedo entender qué me llama la atención a mí del mundo también, ¿no? Y más a esa edad, que viéndolo ahora era muy chica, pero digo, había algo de esa intención, como de entender también qué me estaba pasando a mí, y de entender al mundo. Y después, cuando empiezo a sacar con la de formato medio, que tiene la particularidad, ya es una cámara más profesional, pero tiene la particularidad de que tiene un visor de cintura, entonces para sacar la foto tengo que estar así y no tengo que tener la cámara acá, me daba el mismo poder, como nadie está mirando, nadie se da cuenta que estoy sacando una foto, entonces desde ahí aparece como un arma secreta. Y la búsqueda sigue siendo la misma, por esto de que te digo de que nunca tengo un tema y nunca trabajo desde ese lugar. Quizás sí en cuestiones más que tienen que ver con el oficio como fotógrafa de mi trabajo, que me da de comer, como ahí sí quizás hay un plan, bueno, vamos a hacer esto, cómo lo tenemos que hacer, pero en mi trabajo personal tengo la ventaja de que no necesito eso, entonces la búsqueda siempre es la misma y creo que va a ser así toda la vida. Refiere este señor que existe en la Pampa
un animalito al que se le da el nombre de culebrilla. Es una especie de ciempiés muy pequeñito que es suficiente que pase por sobre la ropa para que quede en el cuerpo de la persona una mancha, cuyo color varía entre el rojo y el violáceo. Además, la víctima de esta enfermedad se hincha y sufre de fiebre más o menos alta. Para curarlo, dice que en un externo de la mancha se hace una cruz con tinta y se sigue escribiendo por sobre la mancha, sin levantar la mano: Amén, Jesús, José y María. Si esta sigue, se hace otra cruz y se hace la misma inscripción terminándola en una cruz. Manifiesta que se cura también aplicando una mezcla por partes iguales de vinagre blanco con estiércol fresco, húmedo todavía, del animal vacuno. Esto se aplica por donde esté la señal del paso de la culebrilla tantas veces como sea necesario. Y el otro procedimiento que he podido averiguar consiste en pasar por sobre la mancha un sapo vivo, bien estirado, que toque la mancha con el vientre. Lo que me llevó a elegir la fotografía analógica es que tengo tiempos muy lentos y la fotografía analógica me acompaña en esos tiempos, tanto en la captura como en todo el proceso que viene después, que no es inmediato. En ese espacio o esa pregunta que abren las imágenes y que ya no tiene que ver conmigo, es donde también yo encuentro que eso es lo que los une, lo que une a las imágenes, y que es algo que encontré muchísimo tiempo después y que viene con el tiempo. Esto que te decía hace un rato, ¿no? Como en el momento que están en la mesa, en donde ya no me importa si es mi hermano, si es un amigo, si es Córdoba, Buenos Aires o La Pampa. Yo de chica fui muy nocturna, muy de alimentar esa fantasía de fantasmas y de sí, de cosas que tienen que ver más con el mundo de los sueños, del terror. Anotaba mucho los sueños, entonces viene de ahí y tiene mucho que ver. Básicamente todo, pero creo que eso también tiene que ver con lo que yo leo, con lo que yo miro, esto que te decía del terror.
Creo que el deseo es algo complejo de abordar porque es muy confuso, muy extraño, muy idealista también, ¿no? Como tenés deseo o deseas cosas, digo, me resulta muy difícil, pero siento que esta energía transformadora aparece en el anhelo, como en el anhelo o de esto que te decía, ¿no? Veo un rayo de luz y lo quiero capturar, y esa sensación que me agarra internamente como de querer capturar y detener ese tiempo de eso que estoy mirando, es donde yo siento que el deseo transforma, pero desde eso, desde un anhelo, desde una expectativa, desde no quiero que esto se me vaya o de quiero capturar esto, desde ese lugar. Pero volviendo a esto del deseo, si hay algo que anhelo o que también en un punto es lo que a mí me hace mostrar mi trabajo, es sentir que por lo menos estas imágenes abren un espacio, abren una pregunta, abren un mundo, una fantasía, que lo que sí me interesaría es, no sé si te podría decir que se lleven esto, pero sí que puedan, si mis imágenes les generan una emoción, una tensión, les hace acordar a alguien, digo, si algo de todo eso pasa, creo que ya como el trabajo de las imágenes está hecho, como que abran un espacio, una pregunta, un mundo, y que sea el camino de las imágenes y ya no mío, como que volviendo al poder, creo que ese es el poder que tiene la imagen y de la trascendencia, ¿no? Como que ya no importa quién es o si yo saqué la imagen, sino el camino que la imagen puede seguir haciendo después por sí sola si alguien la ve. Yoko Ono es mucho más que la viuda de John Lennon. Es una artista fundamental en la historia del arte conceptual y los movimientos de vanguardia del siglo XX. Su obra abarca desde pinturas y esculturas hasta instalaciones, performance y música experimental. Con una fuerte inclinación por el activismo social y político, Yoko Ono emprendió junto a John Lennon una serie de proyectos destinados a sensibilizar al público. Uno de los más recordados fue su suite de luna de miel para protestar contra la guerra de Vietnam. Hasta hoy, Ono sigue promoviendo mensajes de paz y antibelicismo a través de campañas como War is Over. En 1964 presentó una de sus performances más emblemáticas, Pieza de corte. Invitaba al público a subir al escenario y cortar su ropa con unas tijeras. Con cada corte se revelaba la vulnerabilidad del cuerpo y del ser. La gente cortaba las partes que no le gustaban de mí, diría luego Ono, y querían saber cómo era la piedra. La piedra es metáfora del núcleo del ser. Al convertir la ropa en símbolo de protección en un objeto de deseo artístico, Ono invitaba al público a transgredir, a dejar de ser espectador pasivo y convertirse en cómplice de la creación. Este acto de desvelamiento conecta con una larga tradición artística de mostrar cuerpos femeninos al ojo público. Aunque Ono explora lo femenino, su arte va más allá de cualquier género. Su inagotable activismo sigue ocupando un lugar esencial en el arte y la cultura contemporánea. Yoko Ono, arte, activismo y provocación en una sola voz. Cuando pensamos en el comienzo de la civilización, ¿qué nos viene a la mente? ¿La rueda, el fuego, las primeras herramientas? Bueno, hay una historia que puede hacerte replantear todas esas ideas. Una vez a la famosa antropóloga Margaret Mead le preguntaron cuál fue el primer signo de civilización. La pregunta parecía tener respuestas evidentes: fragmentos de cerámica, anzuelos para pescar, pero Mead dio una respuesta inesperada. Sonrió y dijo: un fémur curado. ¿Un hueso curado? ¿Eso es civilización? Sí. Mead explicó que en el mundo animal un hueso roto es casi una sentencia de muerte. Un animal con la pata fracturada no puede huir, ni buscar sus alimentos, ni sobrevivir. Pero si ese hueso se curó,
significa que alguien ayudó, alguien cargó con ese cuerpo, le llevó comida, le dio tiempo y le dio cuidado. Ese gesto, ese momento de compasión fue el verdadero inicio de la civilización, según Mead, porque civilizar no es solo construir herramientas o ciudades, es cuidar, es quedarse cuando todo se pone difícil, es tender la mano. Lo que nos hizo humanos no fue la fuerza, fue la compasión y la empatía. Hemos venido hablando de pensamiento elitista en relación a la población argentina. Hablamos también de pensamiento descolonial, que pretende dar cabida no solo en la vida política del país a los que no pertenecen al estilo o al ideal eurocéntrico. Y hoy, entonces, a propósito de eso, quiero hablar de un tema del que se habla muy poco en este país, que es la negritud, la población negra. Esta población que fue traída a América como esclava y que justamente cuando se crea el virreinato del Río de la Plata era parte de la vida política, la esclavitud. Luego la Asamblea del año 13 hace una modificación a esto y declara una edad determinada, no sé si eran los 20 años, para declarar libertad de vientres en realidad, y después que los esclavos, llegada a cierta edad, podían ser libertos. Parece ser que estas normas fueron bastante trampeadas en realidad, porque muchos dueños de esclavos, propietarios de esclavos o de esclavas, las llevaban a tener familia fuera del país para que ese niño nacido en Uruguay o Paraguay viniera, ya quedara fuera de esa normativa. En cuanto a lo de los libertos, también era una cuestión que se podía trampear. Muchos de ellos se iban a engrosar las filas militares para lograr allí ser libertos a su vuelta, ¿no? Pero muchos no volvieron, por eso la población negra fue disminuyendo. Luego vino la epidemia de fiebre amarilla y justamente sus condiciones de pobreza o falta de higiene o de agua hicieron que probablemente fueran más vulnerables a las infecciones que la gente que tuvo recursos para salir de Buenos Aires hacia la zona norte, ¿no? Una autora que se llama María Lourdes Gidoli ha escrito sobre la manera como eran vistos los negros, se llama Estereotipos en Negro, como eran vistos los negros desde los ojos de los demás. Esto de cómo me ven y cómo eran vistos. Entonces, ella en principio va a decir, ¿cómo se arma un estereotipo? Vamos a retomar eso. Dice que se reduce a los miembros de un grupo a unos pocos rasgos físicos, ¿no? Puede ser la piel, el color de la piel, puede ser su conducta, exagerándolos y haciéndolos inmutables, como esencialismo, ¿no? Son así. Se arma, este esencialismo tiene una forma binaria, o sea, hay una parte buena y una parte que queda en el lado malo, que en realidad el binarismo incluye un solo valor, que es el bueno. Sos blanco, si sos negro ya está mal, en todos sus matices, sos mestizo. Centro, periferia, o sea, el centro es el centro y la periferia es lo que tiene menos valor. Se establecen en situaciones de desigualdad y cuando hay diferencias de poder. En este caso, por supuesto que la población blanca fue la que ejerció el liderazgo, digamos. A propósito de eso, voy a leer algo que dice Franz Fanon, un martiniqués que luchó en la guerra de Argelia
que era psiquiatra, y él dijo así, en un libro que se llama Piel negra, máscaras blancas: el prejuicio de color no es otra cosa que un odio irrazonado de una raza hacia otra, el desprecio de los pueblos fuertes y ricos hacia los que consideran inferiores, y también el amargo resentimiento de los forzados a la sujeción y a los que muchas veces se hace objeto de injuria. Como tu color es el signo exterior más visible de la raza, se ha convertido en el criterio a partir del cual se juzga a los hombres, sin tener en cuenta sus contenidos educativos, sociales, morales. Las razas de piel clara han acabado despreciando a las razas de piel oscura y éstas se niegan a consentirlo por más tiempo la condición eclipsada que se pretende imponerles. Bueno, pero todavía esa es una lucha pendiente. Hoy, desde luego que los descendientes de los esclavos o de la población negra, muchos de ellos han derivado a marrones que sí están luchando por su reconocimiento. También se ha reivindicado a esta población con su música, todo lo que trajeron a América en los mejores términos, no solo de trabajo, de saberes, sino también de, sobre todo musical, ¿no? Los candombes, la alegría. Pero de todas maneras, en este libro se muestran muchas fotos. Por ejemplo, cómo aparecen el personaje blanco de la familia en los cuadros, por ejemplo, y el negro aparece de perfil o de espaldas. Cómo aparecen en una tertulia, se nombra a todos los que estuvieron, fulanita, fulanito, pero no se nombra a la servidora, digamos, ¿no? Bueno, el cuerpo negro también es objeto de caricaturas, entonces pareciera como, se lo muestra como anormal o diferente, pasible de ser estigmatizado por la repetición de estas características, que tienden a desdibujar su individualidad, digamos, los hacen como universales. Por suerte, la fotografía cambió un poco eso. En la época de Rosas hubo un cambio, porque Rosas no estigmatizó a la población negra, pero eso contribuyó a que se creyera en una época, pareciera que la población, en una época donde no se mostraban los líderes, se creía que él era mulato, cuando Rosas era clarísimamente blanco, también perteneciente a la aristocracia, pero tuvo otra manera de pensar, ¿no es cierto? Bueno, y algunos personajes conocidos hubo, que la autora menciona, como Ernesto Mendizábal, un periodista, en fin, da la impresión de que es una lucha que todavía sigue, si bien también se notan los resultados del reconocimiento de la caída de ese estereotipo o prejuicio. Más o menos, ahí vamos. Gracias.